Buenas noches. He hecho una cantidad de programas, más de 1 año y medio, casi 2 años, intelectuales, políticos, artistas, pero el programa de hoy para mí es muy importante, porque es con un amigo, con una persona a la que tengo un gran aprecio, que conozco hace muchos años y que sale de una situación difícil, Norberto Imbeloni. Tu historia es una historia rica, linda. La vida te dio placeres, te dio dolores, pero siempre saliste bien. ¿Qué sentís de la vida? Bueno, se hace muy difícil compartir una mesa con quien en la soledad de mi celda, con el afecto de muchos, tenía la visita tuya. Entonces se hace muy difícil. Pero éramos muchos los que íbamos a ver. Iban muchos, pero vos sabés que a través de los largos años de lucha y de militancia, siempre hubo un afecto hacia Julio Bárbaro. Bueno, eso se dio en la cárcel, sentí muchas cosas, pero lo principal, que siempre hubo la mirada de Dios que me protegió sobre todas las cosas para salir de una injusta condena sin rencores, sin odio, como fui siempre. Yo nunca tuve rencores ni odio para con nadie, ni tampoco me presté nunca al cometido de una maldad. Pero la vida tiene estas cosas, la política y la militancia la elegí yo. Pero además, en un mundo o en un pedazo de historia, en esta última etapa, donde hay bastante de acomodaticio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos diputados juntos, Imbeloni entraba y éramos 7, 8 sublevados. Vos estabas con la mayoría. Pero me acuerdo que a veces decías, saludo a los señores diputados y también a algunos felpudos. Siempre tuviste bastante bronca por aquellos que son oficialistas a ultranza, que no tienen identidad. Vos estuviste del lado de los que tenían una idea y la peleaban. Bueno, la vida me enseñó eso. Porque vos te acordás, Julio, dentro de los vaivenes que tiene el peronismo, ¿no es cierto? Nosotros partimos de una historia que se hizo con Perón y Evita. Nos aferramos tanto a Perón y Evita y a la doctrina. Entonces me tocó vivir años duros, lindos, buenos, regulares, pero comprobar tanta felonía de algunos personajes, ¿no es cierto?, dentro del peronismo, como también lo habrá en el radicalismo, en el socialismo. Yo estoy vacunado respecto a todos esos personajes, pero algunos se distinguen siempre, no viene acá el caso traerlo, pero porque la militancia tiene memoria. Algunos que habían comprado su banca eran los primeros que se sublevaban en ese tiempo contra Arminio Iglesias. Sí. O sea, yo debía... Los que le debían todo, ¿no? Claro, los que le debían todo. Bueno, eso nace en la rebeldía propia de cada hombre, de no aceptar esos tipos de felonías, ¿no es cierto? Bueno, Perón decía, por cada felón que hay en el movimiento aparecen hombres realmente buenos y capaces de tenderle la mano solidariamente al que sufre, al marginado. A vos siempre te gustó la difícil. Que siempre me anoté yo en la difícil. El partido resuelve, o sea, el movimiento resuelve en un tiempo la investigación de papel prensa. Le temblaban a muchos lo de papel prensa. Bueno, me convencieron a mí con otros diputados más. Así me fue también, ¿no es cierto? De inventar a través de comunicadores sociales los intereses cruzados. Intereses que después se fueron repitiendo en distintos gobiernos. Pero la historia vuelve a repetirse, como en el tango. Cuando en el Odeón había que proponer a Ítalo Luder de candidato a presidente, había mucha bronca, los isabelistas estaban en contra. Y en ese caso, ¿a quién llamamos para proponerlo? A Imbeloni. Vos fuiste... ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no me lo voy a recordar, cuando nadie quería subir al palco. Y había otros que querían ir a consultar a Isabelita la fórmula y no se daban cuenta que estábamos a 39 días de las elecciones. Pero es el pasado. Después pasó mucha agua por el puente, por debajo del puente. Pero un pasado en el cual para vos el peronismo es la expresión de la rebeldía, de la lucha. La militancia propia, nosotros, vos lo recordás bien porque tenés tu historia y una rica historia dentro del peronismo. Pero nosotros no conocimos de empresas que pegaran murales ni pintaran paredes. O sea, nosotros
tiramos el corno y íbamos a cabecear dentro del área. O sea, nos tocaba pintar las paredes, nos tocaba militar, nos tocaba también en momentos difíciles. Pero un día, un hombre muy hábil de la política nos encasilló a varios de los dirigentes peronistas en un pacto sindical militar. Cuando nosotros hablábamos con los soldados, él hablaba con los generales. Y así marchen presos, así nos colgaron, algunos con razón. Pero a mí me colgaron ese San Benito y hasta el día de hoy me cuesta sacarlo. Por eso a veces, cuando la cárcel a mí me fortaleció en el espíritu y en el razonamiento también, he aprendido a respetar a intelectuales y a periodistas que realmente no podrán compartir con el gobierno del doctor Menem, pero los cuales yo los acepto porque sé que no van a cobrar a ningún lado. Dicen lo que realmente sienten, y eso es lo que enriquece la política también, porque los felpudos ya están demasiado gastados para esta política argentina, mientras uno recorre a pocos días de salir y ve realmente... ¿Cuánto hace que saliste? Y hoy hará 12 días. Recorre el Gran Buenos Aires y ve ahí ya los problemas marginales. Entonces yo creo que este gobierno, en el cual el compañero Menem, el señor presidente, se debe abocar de inmediato a darle soluciones inmediatas a los más necesitados, y creo que él lo va a hacer. Pero todos tenemos, en este momento yo me margino, porque soy consciente que fui condenado, soy consciente que otros hombres de la política tienen que aparecer. Y dentro del peronismo yo creo que la consigna debe ser apoyarlo al presidente para poder darles una solución como peronista a esos peronistas, llámense peronistas o no, pero a esos marginados. Hay que ayudarlo al presidente para que realmente el esfuerzo se haga en la justicia social que nos enseñó. Bueno, algunos comunicadores ahí están nostálgicos, Imbeloni, porque Evita, Perón, esto no es un invento de Imbeloni. Bueno, es más cómodo para algunos comunicadores defender a ultranza las privatizaciones, desprolijas o no, pero defenderlas a ultranza, porque de esa manera tienen buenos anunciadores, y después cuando algún anunciador se pone en una situación difícil, entonces ya empiezan a hablar en contra del mismo anunciador. Se van acomodando diariamente. ¿Cuándo empieza tu historia en el peronismo, Víctor? Y yo tenía 16 años, así que voy a cumplir 59 dentro de poco, así que hace unos cuantos años. Más de 40 años. ¿Y hechos importantes de los que participaste? Bueno, siempre he militado y preferí siempre ser el último de los soldados peronistas, porque los puestos no hacen al hombre, ¿no es cierto?, ni a la militancia. Pero dentro del peronismo ocupé la vicepresidencia del Congreso Justicialista de la provincia de Buenos Aires, la presidencia del distrito, y así sucesivamente. Después en el gobierno de Perón ocupé la subdirección general de saneamiento, pero siempre fueron puestos de lucha, no puestos para ir a sentarme. Siempre he trabajado. Siempre la peleaste. ¿Fuiste dirigente sindical en una etapa de tu vida? Sí, sí. Fui delegado y comisión interna en Cian Automotores. ¿Año? Año 67, 68, después de la muerte de Bandor y de Rosendo, en Avellaneda, donde teníamos una empresa como Cian Automotores, que algunos familiares de Cian Automotores la llevaron a la quiebra, pero no interesa. No viene al caso. No viene al caso. Y en esa historia del peronismo, para vos, hay cosas que han cambiado para mal y otras para bien. Nos hemos modernizado, hemos perdido identidad. Yo creo que cambiaron porque la misma situación no es la de antes que la de ahora. Pero yo creo que hay que retomar nuevamente las banderas que nos legaron nuestros hombres, como Perón, Evita y otros tantos, Rucci, Bandor, con sus más y sus menos algunos. Pero esas viejas banderas de lucha, yo creo que llegó el momento de retomarlas, para ponerla al servicio de que realmente la necesita. Y yo no soy un hombre que soy mal agradecido, al contrario. Yo estaré eternamente agradecido al señor presidente, quien, cuando yo digo entibió mis días de prisión,
Le he preguntado a otros presidentes que se han acordado de uno que estaba privado de su libertad y dijera que Imbeloni es un valiente y estoy seguro de su inocencia. Bueno, eso fue el doctor Carlos Menem. Pero tampoco soy necio en no ver que algunos personajes que rodearon un tiempo y a otros que siguen, que va a haber que producir el verdadero trabajamiento generacional, no por la edad. Sí, porque algunos jóvenes fueron mucho peores que los viejos que decían Claro, echar. porque si hablamos de famosos renovadores, bueno, vamos no a renovaban nada, ¿no? No, renovaban coches y casaquines. Pero no importa, eso también pasó ya. Y además tengo por norma de no hacer leña del árbol caído. Está bien. Imbeloni, en todo este tiempo que vos pasaste en la cárcel, una cárcel que vos expresás injusta y que muchos de nosotros visualizamos como injusta y que hoy toda la prensa y todo el mundo ve como injusta, ¿qué pensabas al salir? ¿Volver a hacer política? ¿Volver a pelear por el peronismo? Claro, es muy difícil estar privado de la libertad, porque estuve privado de libertad en el plan Coninte, pero eran condecoraciones. Claro. Este era un caso bastante raro, donde algunos se sacudieron la ropa, y yo no lo conocía a Imbeloni, ¿no es cierto? Decían algunos amigos tuyos. Sí. Pero también por ellos aprendí a orar. En la cárcel me fui formando como para poder soportar esa gran injusticia. Se producen hechos, pero que si yo dijera confío en la justicia, y debo decir que no, rotundamente que no. Si yo hubiera sabido en el Paraguay que un miembro de la Corte Argentina se iba a haber involucrado en un tema como el de París, no vengo a la Argentina. O sea, yo hablo porque lo aprendí en la cárcel. Un fiscal como el doctor Cuantín, que yo podría decir que está representada la justicia en mayúscula, quien dice en su dictamen, en casi 20 años que duró esta investigación, jamás se pudo comprobar nada que afectara al imputado. El imputado en ese tiempo era yo y después fui condenado. Bueno, aprendí en la cárcel a soportar incluso a los medios de comunicación que hablaban de un salón VIP que vos tuviste, Julio, que era un galpón igual que cualquiera. Yo no me dediqué, estando en libertad, jamás en ver cómo vivía Firmenich, porque estaba preso. ¿Qué voy a estar averiguando? De última, si me hubiera interesado en igualar para arriba, no igualar para abajo. Era un galpón, pero algunos medios de comunicación que me hicieron mucho daño. Mire, yo en el libro voy a dar que hablar. ¿Tenés terminado un libro? No, todavía no está terminado. Falta pasar por la corrección y yo creo que en septiembre, a más tardar octubre, está en la calle. Ese libro abarca toda tu vida. Abarca mi vida, abarca la causa, que es muy importante, porque la causa va a demostrar a la sociedad argentina que yo fui el único que no tuve nada que ver y que fui condenado. Pero además, en la causa y en los testimonios que se van a dar, tengo que aceptar que un juez de instrucción me diga que me va a mandar a sentencia, porque un comunicador que le decía, doña Rosa, mañana lo van a poner en libertad Imbeloni y están dibujando la causa. Decía ese señor. Sí, y el juez de instrucción me viene a ver a Villa Devoto. Fue el que decía que Maradona no servía más. Es el mismo. Sí, sí. Acierta todas. Sí, me viene a ver a Villa Devoto y me dice, Imbeloni, no te puedo dar la libertad, no hay nada en la causa. Pero ¿viste lo que dijo el comunicador? Te tengo que pasar a sentencia. Y así fui condenado después. Pero una aberración jurídica. Además, vos lo seguiste de cerca. Yo quedé en la puerta, en aquella famosa lista donde integraba Herminio, el señor Jorge Triaca, Zafore, que era por el MIT, iba cuarto yo. Cuando el señor Jorge Alberto Triaca asume como ministro de Trabajo, me correspondía a mí asumir. Cuando dijo sí, juro, yo tenía foro parlamentario. Yo me acuerdo que en esas noches del Paraguay muchas veces te llamé y vos fuiste uno de los que me aconsejaste. Sí, te aconsejé mal después a la larga. No, yo creo que no, Julio. No, porque vos me diste a mí tu renuncia y yo se la entregué al presidente de la Nación. Pero yo esa renuncia, Julio, que te lo dije a vos, fui primero en
en la renuncia que tenías vos se realizó en la embajada de Argentina en el Paraguay. Sí. Y fui a ver al señor presidente entonces del Paraguay, General Rodríguez, donde le pedí de que dejara sin efecto el asilo político, porque al asumir un gobierno donde estaba con mis ideales, no se justificaba una persecución política. Di todos los pasos como un señorito francés. Entonces alguna vez yo digo... O sea, viniste, renunciaste a la banca, te pusiste a disposición de la justicia. La vez que quise ser bueno no me dejaron. No, entonces yo digo, ¿cómo es esta sociedad, no es cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es la política? Cuando algunos diputados me decían, algunos ministros o secretarios de Estado me decían, no en el caso tuyo que fuiste varias veces a Devoto, vos, Beto, comprendés que yo no te podía ver porque soy ministro. Está bien, está bien. Pero Beto, yo creo que poca gente puede en una situación tan difícil como la cárcel contar con tantos amigos como vos contaste. No, hay un estudio algunos te faltaron, te fallaron, pero... No, en su mayoría yo debo ser agradecido al movimiento peronista. Mira, Julio, jamás me lo llevaré allá, la solidaridad que he recibido. O sea, me dio fortaleza porque dije, el peronismo es esto. Yo tuve casi 1800 días detenido. Tuve un promedio de casi 20 visitas, además de mi familia, que cumplió la 2/3 parte de la condena junto conmigo, pero a un promedio de 20 visitas por día, casi más de 8000 y algo de visitas. Pero venían de gente... Pocos presos así, ¿no? Con tanta solidaridad. No, hubo otros presos. En el caso de Bambino Veira, también. La gente del deporte lo ha ayudado mucho, pero lo demás no, porque el hombre cuando está dentro hasta pierde la dignidad de hombre. Para algunos, ¿no es cierto? Que no conocen la vida, que no conocen, que no han militado nunca. Y bueno, es bueno de hablar del que está dentro, que no puede contestarle. Por otro, yo sé que si hubiera estado afuera algunos no se hubieran animado. No por nada, porque la verdad es una sola. Que me lo enseñó la cárcel, me lo enseñó Dios. Que verdad hay una sola, no hay dos verdades. Vos siempre fuiste valiente, nunca fuiste malo. Valiente sí, siempre te pusiste... Yo te fui a ver varias veces, pero me acuerdo de gestos tuyos realmente hermosos. Una vez en el Congreso de La Pampa, donde nosotros éramos la minoría progresista, cuando me nombraron silbaron todos, y vos te paraste y dijiste contra todos tus amigos, es mi amigo. Me pareció, de esas te conozco 1000. Siempre peleaste por la minoría, bancaste la rebeldía, aún en contra tuyo. Siempre te gustó el peronismo como pelea, la vida como pelea. Que la vida me enseñó, yo perdí a mis padres, tenía 8 años. Entonces la vida me enseñó a ganarme con el trabajo, a pelear la vida. Bueno, después lo volqué. Yo siempre que pude tender una mano, la tendía a aquel que necesitaba. O sea, pero lo que duele a veces, lo que duele es la actitud de los hombres. Sí. ¿No es cierto? Duele muchísimo. Algunos tuvieron el privilegio de que fueran sacados por los militares para formar otra CGT en su debido tiempo. Pero hay cosas en la vida que quedan a uno adentro, pero no para el rencor, sino para decir con qué tan poco conocí a este hombre, ¿no es cierto? Con tan poco. Es una fortuna que tiene uno en las manos, en que, por un decir, no lo conozco in Belloni, tantos años, cuando a alguno le enseñé que no se ponía con traje marrón, zapatos negros. Y bueno, pero si tan poco valió para conocer a un hombre, y bueno. Ahora, ese tipo de personaje que vos describís, ese personaje que se agacha siempre, que miente siempre, que aplaude al que está arriba y desconoce al que está abajo, ese personaje en esta época se ha convertido en el personaje de la etapa. Quiero decir, abundan muchos de esos a los que vos te referís, ¿no? Sí, abundan. Por eso es... O sea, la escala de valores que vos construiste en tu juventud y en el peronismo no es la escala que hoy se estila. No. La zancadilla, la permanente, el besamanos, ¿no es cierto?, para poder... Porque algún diputado al que yo me acuerdo que ayudaste y mucho, después no te conocía, aunque eran importantes, ¿no? No, muy importante, hasta ocuparon un ministerio, muy importante. Ese mismo diputado, que vos sos testigo de otra, una cena en La Pampa, sí, que estábamos con los compañeros Roberto García y Roberto Digón,
Yo ni me acordaba, porque uno cuando hace algo y lo siente, no lo hace para que después le den las gracias. Y me lo dieron las gracias cuando yo estaba preso, que es lo más importante. Que un día ese famoso ministro, ese gordito... Esa escena fue maravillosa, vos Sí, no la sí, contás, pero fue maravillosa. No era el peronismo duro, no eran tan malos, digamos, pero había mucha agresividad. Estaba fracturado el peronismo en La Pampa. Y nosotros éramos... En estado beligerante. Y en estado beligerante. Mucha agresividad, no pasó nada, pero estaba duro. ¿Cómo pasa en el radicalismo? ¿Cómo pasa en la UCD? ¿Cómo pasa? Digamos, no somos los únicos que discutimos. Y entonces tocó que en un restaurante donde comían 3 de los rebeldes, Ese Roberto gordito Digón, pícaro los miraba por arriba del hombro, ¿no? Roberto García, ¿Eh? entraron como 30 del grupo mayoritario y estos quedaron como arrinconados. Y a alguno les hizo un mal chiste, agresivo. Y vos te paraste de la mesa de la mayoría, te sentaste con ellos y dijiste, estos son rebeldes pero son mis amigos. Me acuerdo porque fue... Pues yo en eso no había reparado, pero vos sabés No, que... pero nos acordamos siempre de eso. Pero vos sabés que eso me lo recuerdan a mí en la cárcel. Uno de los compañeros... Bueno, pero Digón o García. Sí, tanto Digón como Roberto Roberto García. García, por el cual yo guardo el gran respeto, porque hemos estado quizás en alguna etapa del peronismo, pero yo no le puedo negar el peronismo a ellos. Claro. Además yo no se lo negué a nadie el peronismo. Así me costó también, ¿no es cierto? Porque si entro a recordar al movimiento obrero, me acuerdo cuando injustamente una fábrica que era la más progresista de la zona, como Cian Automotores, que se tardaba 180 días en recibir los famosos Ditela en ese tiempo. Y bueno, algunos que hoy ocupan un gran puesto en la República. Algunos manejó mal esa industria y fue a quiebra con casi 11.000 hombres en la calle. Estamos hablando ya del año 71, 72. Un país que no peleaba por su industria, que no peleaba... No, yo creo que los industriales en esa época, lo que obtenían de ganancia lo retiraban del país. Ahora, Beto, la renovación no aprendió este código tan importante del peronismo, que era la lealtad por encima de la diferencia. Claro, pero yo busco el ideal. ¿Cuál es, Julio, el ideal? Porque vamos a reconocer... Porque estos jóvenes desconocían todo el pasado del peronismo. Todo. Yo creo que fueron instruidos fueron infiltrando de alguna manera el peronismo y con poco respeto al pasado del peronismo o con poca historia dentro del peronismo. Yo llegué a escuchar a través de todos los medios de comunicación que en el 83 el mariscal de la derrota había sido Herminio Iglesias. Herminio. Bueno, correcto. Quizás haya tenido responsabilidad como la tuve yo también. A mí no me gusta eludir la responsabilidad. Pero un fenómeno se da, Julio. Quien había obtenido en ese tiempo el 21% del electorado en Mendoza era el que nos dijo que éramos los mariscales de la derrota. Nosotros, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires... ¿Quiere Manzano en ese caso? Sí, obtuvimos el 43%. Por eso, yo digo, el ideal hubiera sido la intención de la renovación de hombres. Vos estuviste en la renovación. Sí. Menem estuvo en la renovación. Duhalde estuvo en la renovación. La intención de ese trabajamiento de la renovación, pero conservando el peronismo histórico. Pero estos no, estos querían todos los días una nueva. A algunos les fue muy mal. Y Ojo, yo no hablo... No era solo contra Herminio e Imbeloni, era contra Robledo, contra Luder, contra Tayana, digamos, toda la historia del peronismo, humilde o intelectual, toda la historia era clausurada por estos jóvenes turcos, ¿no? Pero además, que hay que destacarlo, porque hay una juventud argentina hoy en día que estas cosas no las saben. ¿Cuántos años de lucha le contó al peronismo para que cualquier comunicador social trate así? O sea, ¿qué le quieren decir a la juventud argentina? ¿Cuál es el mensaje, Julio? 18, ¿Que Perón fue un traidor? 18 años con Perón en el exilio, con una lucha, con cárceles, sin trabajo. Mientras los que hoy nos acusan eran los alcahuetes de la dictadura. De distintos procesos militares. De distintos procesos militares.
Pero ese es el fenómeno. ¿Qué mensaje a la juventud? O sea, yo creo que tenemos que ser mea culpa. Y bastante, Y bastante. Pero, ojo, separar el trigo de la paja. Acá hubo responsables de todos lados dentro del peronismo. Pero, ojo, que no quieran incendiarle en una juventud que al final la culpa de lo que sucede hoy en 1994 en la República la tiene el general Perón y Evita. Esto es grave, Julio. Ayer en página 12, Eliseo Verón, que es un intelectual que está en París, brillante, en su artículo pone una cosa muy linda, ¿no? Dice, tanto acusar al peronismo de fascismo, el peronismo nunca tuvo nada que ver si no fue por las urnas. O sea, la única forma del poder que conoció fue las urnas. Y todos nos acusaban a nosotros de dictadores, y éramos los únicos que habíamos llegado democráticamente, con errores, con lo que quiera. El resto todos tienen su manchita antidemocrática. Yo vi otro artículo muy bueno de Osvaldo Soriano, también en página 12, también en página. que habla, incluso me nombra a mí, dice, y bueno, dentro de todo, ¿qué? Imbeloni que le van... Pero no porque haya hablado bien de mí. Por eso a veces, que lo aprende uno en la cárcel, en la soledad. Y Osvaldo no es peronista ni nada que se le parezca, ¿no? No, nada que ver, pero lo aprende en la cárcel, el respeto por esos hombres, equivocados o no. Yo podrá compartir o no con algunos su crítica a veces un poco despiadada hacia el presidente de la República, a veces reñida con algo, pero aprendí a respetarlo. O sea, los iguales no son los que están afiliados al mismo partido, al mismo club que nosotros, sino los que tienen luchado, los que pelean, los que son dignos. Desde la pluma, desde la forja, ¿no es cierto? Desde la fragua, y pelean, porque han peleado, para que otros disfrutaran lo que han disfrutado estos jóvenes turcos. Jóvenes que se olvidaron del pasado y lo cerraron. Pero el peronismo sigue vivo. No, sigue vivo. Y tiene futuro. Sí, yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer es decir que el peronismo no tiene futuro. Por eso, hubo un tiempo, Julio, vos sabés que a veces estaba ese eslogan que había que estar en contra de Perón para poderlo ayudar a Perón. Yo creo que no hay que estar en contra de Menem. Yo creo que todos aquellos que nos tildamos de peronistas, sin aditamento, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el esfuerzo máximo para ayudarlo al presidente a darle las soluciones a esos marginados. Faltan soluciones, pero ayudémoslos al presidente. Falta solidaridad con la gente, con los falta humildes. Solidaridad. En la parte social, falta solidaridad con los humildes. Las jubilaciones, tiene que llevarse, levantar el nivel del jubilado, porque se ve esto, no hace falta salir a la calle. ¿Seguís siendo amigo de Herminio? De Herminio sí, amigos, él políticamente por un lado y yo por otro, pero seguimos siendo amigos. ¿Él dónde está ahora? En una junta vecinal en Avellaneda. Pero como relación de afecto la seguís teniendo. Sí. Tuvo mucho poder Herminio, fue una etapa Herminio, ¿no? Fue una etapa del peronismo, pero tampoco, vos lo dijiste bien en tu libro, vos preferías el peronismo de Herminio y no el peronismo de otro, ¿no es cierto? En un momento, pero fue una etapa superada y yo creo que, vos sabés que yo me solidaricé, y varios palazos que me dieron a mí, por mi permanente solidaridad hacia Herminio. Me solidaricé por el solo hecho de que no había que tirar a un compañero porque habíamos perdido las elecciones por la ventana, y de ver la otra gran injusticia. Los que habían comprado la banca eran los primeros que tiraban piedra. Los que habían llegado por Herminio a diputados eran los que se rajaban las vestiduras. Esa gran traición, ¿no? La gran traición. Porque yo creo, mira, conociéndome, creo que si Herminio hubiera ganado la gobernación, el primero que tenía en contra era a mí. Porque yo me conozco. Y yo lo conocí a Herminio de bastantes años atrás. Pero son los fenómenos que produce la política. El peronismo en las épocas de lucha tenía mayoría de rebeldes. Y obsecuentes, alcahuetes había muy poco. Cuando uno es gobierno, la obsecuencia crece, se desarrolla. Y ahí se achica el pensamiento, ¿no? Se achican las ilusiones. Y se achica la militancia también. Ya está el chofer, ya está el movicón, ya está la secretaria. Todas esas cosas que, bueno, en el mundo moderno es aceptable, pero no olvidándose de ensuciarse los zapatos en ir a chapalear el barro para ver cómo viven nuestros hermanos de clase. O sea, lo importante es no renunciar a la identidad, a la clase, al sector del que uno surgió o del que uno salió o al que uno expresa. ¿Dónde nació? ¿Cómo va a negar dónde nació? Yo a veces
veo algún funcionario, como vi también del otro gobierno, este gobierno, y tengo una frase que alguno la habrá modificado, pero que es así: yo no puedo aceptar que hombres del gobierno coman caviar y le dejen las latas vacías en las villas. Eso es lo que hay que curar, porque con ver solamente las revistas de moda, ¿cómo puede mostrar? Eso dejémoslo para los liberales, para los hombres, los conservadores de antes, que nacieron ricos, se criaron con las ganancias rurales, y que el tiempo de Patrón Costa, pero no estamos mal en el tiempo de Patrón Costa. Por eso cuando los comunicadores sociales dicen años que felicitan tanto, ojo que Perón decía que guay cuando el enemigo te felicite. Sí, sí. Pero hay una historia en la sociedad nuestra, Beto, donde los que vienen de abajo siempre se les está pidiendo análisis de sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Maradona, que fue el que nos dio a los argentinos tanto, como viene de abajo, dando, nos sigue dando. Y nos sigue dando. Pero es un negrito, Maradona. Pero es un negrito. Un negrito. Ese es el blef de una sociedad, no su totalidad, sino de los cuadros dirigentes. El medio pelo que decía Jaureche. El medio pelo de Jaureche es el negrito Maradona. Entonces, yo creo que una juventud, esta que viene, esta generación que viene, va a tener la oportunidad de reparar los males que hicimos nosotros, los males que hicieron aquellos renovadores. Yo creo que viene, llámese peronista, llámese radical, llámese socialista. Yo creo que esta nueva generación, esta clase de injusticia no la va a aceptar. Se vienen tiempos duros de pelea. Pelear el espacio político va a significar volver otra vez. Porque el peronismo Perón terminó con esta cosa de viva el doctor. Y los humildes eran la representación de los humildes. Exacto. Donde llegaban solamente al Congreso de la Nación los doctores. Antes de Perón. Con Perón llegan gente que expresa. El medio pelo de Jaureche. Sí, Jaureche tomaba el medio pelo para criticar a aquellos que, bueno, que veían, tenían una concepción pequeño burguesa de la vida. Pero, digamos, en esta historia que se está dando ahora, creo que esta formalidad del doctor se agota y empieza de nuevo a valer el hombre, no por donde se formó, si habla 3 idiomas, sino por los valores personales que tiene, ¿no? Sí, y los valores humanos también. Porque acá el enriquecimiento del hombre es saber profundizar en el hombre realmente, en la familia. Porque acá todo el mundo habla muy bien, los comunicadores está bien, pero acá muy pocos dicen de que miles de padres no tienen cómo mandar a sus chicos al colegio. Es una realidad. Esto es Argentina. Se vivió peor. Por eso te digo, que esa juventud que viene, mira, Franja Morada, que digan que nosotros, no, Franja Morada también, la juventud peronista, ¿cómo no vamos a crearle a la juventud peronista? La juventud socialista. Yo creo que viene otra juventud que por nosotros no haber en su momento determinado, habernos desprendido de todas esas cosas y haber entregado las banderas a tiempo a los mejores hombres, yo creo que esta juventud lo va a encontrar, la juventud que viene. Para eso tendremos que dar muchos de nosotros el paso al costado. ¿Volviste a caminar con la gente por tu barrio? ¿Y qué sentiste? ¿El mismo afecto? El mismo afecto de siempre. Me perdí el primer día. Te perdiste. Son las cosas que produce la cárcel, ¿no es cierto? 5 años en el Paraguay y 4 años y medio preso. Son casi 10 años. 10 años. Salgo y fui a parar, yo no me di cuenta, a una unidad básica de Lanús, que fueron los que me llevaron otra vez hasta cerca de la avenida Alsina para poder volver a mi casa. Pero tengo la visita a diario de muchos militantes y todos traen sus problemas, ¿no es cierto? Cuentan las tuitas. Y bueno, pero yo sigo teniendo la misma esperanza en el peronismo. Y tengo esperanza en el presidente. Tengo esperanza de que Menem, que ha sufrido cárcel, que ha sufrido las 1001, fíjate cómo evolucionó el peronismo. Nos guste o no. Menem tiene una actitud
siendo presidente de la República, de indultar a Videla, Arguindegui. Arguindegui fue uno de los hombres que le prohibió a Menem en el velorio de su querida madre asistir. Una cosa increíble, ¿no es cierto? Mirá lo que... Esas son cosas que se lo tienen que reconocer en la faz humana, Menem. Otra, un hombre muy odiado por el peronismo, como lo fue el almirante Rojas, que Menem muchos lo toman quizás mal. A algunos peronistas esto no les gusta. No les gusta, pero si vos profundizás al hombre que estuvo preso, lo llegás a justificar y decís la grandeza de Menem. Vos decís que la cárcel... Porque qué traición podía hacer Menem, porque decís muchos peronistas no lo aceptan, pero yo creo que aquel que pasó cárcel es el que lo puede hacer, puede tener esa grandeza, porque no fue al contrario, fue una grandeza espiritual de Menem. Y yo creo que si Perón hubiera vivido, también. Bueno, el abrazo con Balbín... Y después un argentino no hay mejor cosa que otro argentino, nos dijo. Bueno. Había una voluntad de unidad nacional. Sí, sí. Vos decís que el paso por la cárcel puede llevar a esa grandeza, también puede llevar al rencor. Debe Claro. haber resentimiento. Sí, pero a Menem no lo llevó el rencor. Fíjate vos que puede tener rencor o no aquel que le prohíben asistir al velorio de su madre. Puede haber un ser en el mundo más preciado para el hombre que su propia madre, que le dio el ser. Una grandeza fue la de Menem. Yo lo aprendí a respetar a Menem a través de esa interpretación que hago yo. No puedo estar equivocado, No. pero es una interpretación que me lo enseñó la cárcel. Hombres que me han perjudicado a mí. Pero, no, yo tomo como desquite pedir todos los días por los que más perjudicaron. Creo que me equivoco en no pedir por los que me ayudaron, pero pido más por los que me perjudicaron que por los que me ayudaron. ¿Cuántos hijos tenés? 6 hijos y 6 nietos. Y para ellos esta cárcel tuya fue dolor, pero también fue solidaridad, fue visita, fue... Y mirá, fue el motor, porque yo recuerdo mi señora una sola vez no pudo entrar porque había requisa general en Villa Devoto, pero vuelvo a reiterar, las 2/3 de mi condena, parte de mi condena la tuvieron mis hijos y mi señora al lado mío. Eso es que supiste construir una familia, que pusiste mucho en eso. Toda la vida, o sea, venimos de familia de tanos, ¿no es cierto?, como tu padre, de donde nos enseñaron, primero de todo estaba la familia, y si está la familia, está el ser humano, está todo el mundo. Qué impronta fuerte la de lo italiano y la familia, ¿no? Que para los argentinos pesa, está presente y tiene que seguir teniendo vigencia. Y esta impronta tiene que ver con el peronismo. Sí, claro que tiene que ver. O sea, es un movimiento donde hay árabes, italianos, españoles, pero hay cosas que han marcado. A fuego al hombre. Sí. Y tu historia en el sindicalismo, vos tuviste más en la rama sindical que en la política. Sí, tuve más en la rama sindical. Bueno, eran otros tiempos, era muy joven. O sea, a veces cuando me autoanalizo, digo, bueno, yo fui más socialista que peronista, pero los terribles encasillamientos de los medios de comunicación, principalmente algunos comunicadores sociales que vienen de hace años, porque no están ahora los María Rosa, los Doña Rosa, no, están hace años, hasta estuvieron al lado de Perón. No, pero esto, desde allá, vienen queriendo desvirtuar lo que son los movimientos populares y los movimientos por la liberación del hombre. A mí me tocó todas las feas, las tomas de fabricación automotores. Bueno, hasta vos te consta, cuando fue el problema de la Ford, estuve en contra hasta algunos dirigentes sindicales, que decían que era un movimiento político. No era un movimiento político, era un movimiento que descuartizaron, descabellaron por completo un cuerpo de delegados. Y porque me fui a solidarizar, bueno, algunos decían que había una intención política. ¿Qué intención política? Ir a dormir a la Ford. Nada. Vos ya estuviste en el enfrentamiento de la Confitería Real. Sí. Duro, difícil. Y duro porque no solamente Rosendo era amigo mío, sino Blajaski y Salazar también. Fue un episodio de la época de antes, y bueno, que yo no hubiera querido. ¿Qué año? ¿50? No, 68. 68.
Que después Rodolfo Walsh escribe un libro. ¿Quién mató a Rosendo? ¿Quién mató a Rosendo? Rodolfo Walsh, una gran pluma argentina, un gran periodista que yo lo aprendí a respetar. A vos te trata bien en el libro, además. Claro, después hay una información que en el libro no me perjudica, pero hay una información que salió mal redactada, porque yo en ese momento estaba enfrentado con Bandor. Sí, o sea, pertenecía a otro sector de Bandor. Bueno, que me llegó la expulsión del gremio también, con el problema de Cian Automotores, ¿no es cierto? Por la defensa, habíamos tomado en ese tiempo el sindicato, y después fui expulsado. Pero después alguno se ocupó de contar la historia al revés. Pero fue un enfrentamiento que en el fondo fue casual, no había ni trampa ni... No, de ninguna manera, fue un hecho casual donde el diablo metió la cola ahí, y lo que más lamento que eran todos amigos, y eran todos peronistas. Blajaki era un hombre... Blajaki era un hombre maravilloso. Y Salazar, un muchacho de la lista rosa de Barraquero. Yo conocía a su señora y sus hijos. Además, los hermanos Villaflor, no había motivo, pero ya pasaron casi 25 años de ese hecho. Pero ¿en cuántos pedazos de historia estuviste en los congresos peronistas? No, los congresos metalúrgicos, yo me acuerdo cuando Rucci apareció allá en la Federación del Bosch, los primeros pasos de José Ignacio Rucci, un hombre al cual, yo siempre lo repito, uno de los hermanos no tiene la oportunidad de elegirlo, pero los amigos sí tienen. Y Rucci marcó a fuego esa amistad con el peronismo, ¿no es cierto? ¿Y quién no le puede reconocer a Rucci que fue uno de los hombres que trajo a Perón junto a Lorenzo Miguel, junto a la 62, junto a Valmedina, a Valmedina, a todos? Pero fueron realmente, o sea, uno sería un lírico decir cómo me gustaría que volvieran las 62 organizaciones, ¿no es cierto? Pues, corres el riesgo que te digan, te quedaste allá en el pasado, y no es quedarme en el pasado, no reconocerle al movimiento obrero argentino, que fue columna vertebral del peronismo. Sí, de la lucha, de la pelea. Con sus más y sus menos. Yo creo que nos equivocamos en algo, Julio. Yo lo dije el otro día. Yo creo en aferrarnos tanto a eso de ni yanqui ni marxista. Sí, Julio. Porque yo creo que si hubiéramos extraído a los intelectuales, la sapiencia, ¿no es cierto? Y sus luchas también. Sí. El movimiento obrero hoy sería otro. Es posible, pero tampoco a los intelectuales les gustaba el movimiento obrero, ¿no? Era como mutuo. Claro, no solamente que era del lado del movimiento obrero que no le gustaba a los intelectuales nosotros no. Se miraban mal, sí, eran como dos mundos que nunca distintos, se quisieron, ¿no? Sí. Recién en el 71, 72 se hace una unión que también va a tener mucho que ver con la guerrilla y va a terminar complicada. ¿Cuáles fueron tus amigos? ¿Cuál fue tu relación con Perón? Bueno, yo tengo, hasta el día de hoy, la primera vez que le voy a decir, tengo 7, 8 cartas del general Perón, cosas que uno las guarda como reliquia, ¿no es cierto? Lo digo en esta oportunidad porque me lo estás preguntando. Yo tengo una relación bastante fluida, porque siendo joven, cuando él fue a Asunción del Paraguay, allá a Villarrica, en ese tiempo me fui allá para Villarrica. O sea, Paraguay no había asfalto de Asunción a Villarrica, así que en un camión, haciendo señas, llegué a Villarrica. Y ahí lo conocí a Perón, y lo conocí también al que fue después 34 años presidente, a Stroessner, que todavía me querían hacer llevar preso porque ¿qué hace ese acá? Decían. Entonces Perón me hizo pasar, y lo conocí, y después, a través del mayor Alberte, sí, que era el delegado de Perón, tuvimos contacto directo con él. Viajé varias veces a Madrid, cual tuve el honor de... Varias veces fuiste a Madrid, o sea que tenés fotos, tuviste charlas, tuviste diálogo. Y tuve cartas de Perón, que algún día, en el libro 2 por lo menos la voy a hacer conocer. La opinión de él, ¿no?, sobre la lucha del movimiento obrero. ¿Qué sentías por Perón? Y sentía admiración de ver a un hombre, ¿no es cierto?, que había dado tanto
a los grasitas, a nosotros, y que después de tantos años se hubieran demorado las fuerzas represoras, los necios también, porque había necios dentro del radicalismo, dentro de los liberales, que impedían, el canciller radical, en un gobierno militar, que le prohibió el regreso de Perón. Yo creo que el peor error de los políticos fue haber impedido el regreso de Perón. Si Perón hubiera regresado mucho antes, la Argentina era otra cosa. Hoy era otra Argentina la que vivía. O sea, fue el hombre que nos dio todo a nosotros. Nos puso en igualdad de condiciones, que fue, creo, lo peor que le pudo haber hecho a los liberales, habernos puesto a los negritos que pudiéramos ir a veranear a los mismos lugares que iba una oligarquía argentina, que es una realidad. Cambió la sociedad. Por eso de Mar del Plata después se fueron a Punta del Este, porque cambió una sociedad. Perón cambió una sociedad. La dio vuelta. Claro, le dio el mismo derecho al que trabajaba que a aquel que explotaba, sacándole gran poder al que explotaba. O sea, aquella famosa frase de Perón de que escuchar al pueblo, que era el único que tenía la razón, y bueno, los liberales eso no lo podían aceptar, porque para el pueblo ello era algo que se despreciaba. Pero algunos liberales se han modernizado hoy en día, veo que se han modernizado lo bastante. Escuchan a veces. Sí, lo escuchan a Perón. Y algunos han aprendido a cantar la marcha peronista, cosa que me gusta. ¿Qué otros personajes de la política respetás, querés o estuviste cerca? Mira, hay uno que es la sumatoria entre muchos, pero hay uno al cual voy a estar eternamente agradecido, que es Diego Ibáñez. Eternamente agradecido. Ahí ya se mezcla los sentimientos, la solidaridad. O sea, yo creo que Diego, habiéndome portado yo muy mal con él, yo recordar, le formé un bloque y lo dejé en minoría ante el señor Manzano. Y yo tu pelea con Manzano llegó a la pelea con Diego. Con Diego. Y vos sabés que llegó a ocupar quizás Diego el lugar de mi padre, que lo perdí de joven. O sea, con una calidez humana, pero que hasta el día de hoy. Otro hombre que respetaré toda mi vida es Lorenzo Miguel, porque yo sé que a algunos quizás no les guste lo que yo diga, pero si uno niega lo que realmente siente, no es hombre ni digno de serlo. Y después, en la política, hay un hombre como el Chacho Vittel, que cuando la Comisión de los Derechos Humanos Internacional llegó a la Argentina, muchos de los que se golpeaban el pecho, después llámense radical y peronista también, el único que afrontó en ese momento fue el Chacho Vittel, un hombre que ha enriquecido al peronismo en los momentos difíciles. Maravilloso, porque ese documento brillante, también escrito, que fue la reivindicación de una historia del peronismo, Herminio nos dio una mano para presentar. Herminio también firmó. No solo firmó, nos dijo a 2 o 3 que andaban por ahí, no lo lleven ustedes, que esto no es para ustedes, yo puedo, ¿no? Era el momento de la pelea y Herminio estaba Paulino Niembro. Paulino Niembro, mirá, tengo tan lindos recuerdos de Paulino Niembro, como uno de los principales en el año 70, y yo no tenía para volver, escuchá bien, Julio, desde Lomas a Lanús, donde vivía, ni para venir colado del tren, porque ya no tenía ni espíritu, ¿no? Que no tenía. Mira, Paulino Niembro llega a mi casa, y esto es el agradecimiento, ¿no es cierto?, a la memoria de Paulino. Llega a mi casa, me da un trabajo y me da un coche usado. Paulino Niembro, era así. Gente golpeada, gente que había salido un gran diputado nacional, un gran diputado, Paulino, salido de las filas del movimiento obrero argentino, allá de Tres Arroyos, junto con Armando Cabo. Con Armando Cabo. Yo en el 73 lo bajé de la lista, porque éramos mayoría en el Congreso de Capital. Dije, me odiaría de por vida. Y 2 años después me cruzó por la calle, me abrazó y me dijo, pibe, me salvaste de una tarea difícil. Era un lindo personaje. No, Paulino, además un hombre que, habiendo salido de las filas del movimiento obrero, con una capacidad intelectual
que hizo quedar, creo que fue uno de los diputados que mejor hizo quedar al movimiento obrero argentino. Toda esta sabiduría que no dio la universidad, mundial. que no dieron los libros, pero que dio la vida, esta riqueza que dio la vida, ¿no? Beto, nos quedan minutos. Saliste de la cárcel, estás por encima de rencores, ¿y ahora qué vas a hacer? Y bueno, tengo que terminar el libro, y luego necesito hacerme unos 2 estudios de mi salud, y tengo ganas de descansar un poco, para después empezar la lucha. Pero ¿sabes qué? La lucha en el peronismo. Sí, pero tengo un plurito, Julio, que es este. Yo asimilé que fui condenado. Yo debo pedir la revisión de la causa, voy a ir al Tratado de San José de Costa Rica, voy a aportar hechos nuevos, le duela a quien le duela, ¿no es cierto? Porque yo guardé silencio durante 4 años y medio que estuve preso. Sin odio y sin rencores me fue preparando Dios y mis amigos para la reivindicación de mi señora y mis hijos. Y quiero terminarlo esto para que una sociedad argentina no sea engañada otra vez, que no se busque más chivo expiatorio en política, que no le sirve ni al peronismo ni al radicalismo. Que no le sirven a la sociedad. A la sociedad no le sirve buscar chivo expiatorio, porque mi causa era pública y notoria, que salpicaba a un montón de gente que después se encumbraron, unos en el gobierno de Menem, otros fueron socios de Alfonsín. Yo no culpo ni a uno ni a otro, pero quiero la reivindicación mía. Los horrores, porque si yo dijera que tuve un sobrecimiento que me entero en el año 84, en el año 74 tuve un sobrecimiento que se convierte en definitivo, la causa jamás se pudo, pero no voy a la parte leguleya. El libro lo que va a traer de bueno es que en los primeros capítulos va a estar la causa volcada, y yo donde desafío a hombres del radicalismo, del socialismo y del peronismo, hombres de derecho, que den su opinión, y van a estar volcada la opinión en el libro. Beto, en pocos segundos, ¿qué le dirías a los jóvenes? A los jóvenes, primero de todo, que lleven adelante lo que ellos sienten y que aprendan a respetar a los mayores y que se lleven como consigna que sin lucha no hay nada en la vida. Bueno, una charla con Norberto Imbeloni, el Beto. Pasó varios años en la cárcel. Para todos nosotros, para él, injustamente. Pero para mí, en lo personal, que lo aprecio desde hace mucho tiempo, un hombre que estuvo en todas las peleas, que siempre le puso el cuerpo a la injusticia. Bueno, yo me siento muy honrado de que el Beto sea mi amigo y alegre de que hoy esté libre. Buenas noches.